Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 25. Dice a la letra: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Vamos a ver, hermanos, la condición de la mujer en los tiempos de Jesús para poder entonces entender por qué tuvo, hermanos, que ir esta mujer de esta manera delante de Jesús o hacia la presencia de Jesús. Vamos a regresar nuevamente, hermanos, al verso 25 para poder enfocarnos y ver un poquito del contexto, hermanos, o del contexto cultural en cuanto a lo que estaba sucediendo en la vida de esta mujer a su alrededor, para poder entonces, hermanos, darnos una idea de la situación que estaba viviendo esta mujer. Dice el verso 25: pero una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Las costumbres judías, hermano, en aquel entonces enseñaban que las leyes civiles y religiosas de esa costumbre, o de las costumbres que vivían en Israel, hermanos, la mujer, mire, quiero que ponga atención para que vea, hermanos, hasta dónde llegaba la mujer, o en qué lugar la tenían. Si no glorifica a Dios el día de hoy como mujer, no sé, hermano, no sé qué está sucediendo. Mire, la costumbre en aquel entonces, la mujer era inferior al hombre. Las leyes civiles, hermano, la asimilaban al igual que un esclavo que no tiene ningún privilegio, ninguna voz ni voto, y también la igualaban, hermanos, a un niño menor de edad. Ahora, tanto los dos, hermano, deberían depender de un varón como dueño, no como protector, como dueño. Porque el dueño, hermanos, de un esclavo, al momento que dijera: yo ya no quiero a este esclavo, mátenlo, pues lo podía matar. Incluso el mismo padre, según la ley, hermanos, enseñaba que podía sacar a su hijo a las puertas de la ciudad para que lo apedrearan si el hijo fuera contumaz y rebelde. ¿Hasta dónde llegaba entonces la mujer? No tenía oportunidad, hermanos, de salir adelante. Su testimonio, hermanos, no era válido delante de un juicio, pues se consideraba mentirosa. Así que ni para qué hablara. La mujer ya era mentirosa. En el plano religioso, hermanos, también estaba marginada. ¿Por qué? No podía leer las escrituras en las sinagogas. ¿Cuántas mujeres trajeron Biblia hoy? En ese tiempo no se podía leer los rollos o los pergaminos en la sinagoga. La mujer no podía, Dios. Nunca bendecía la mesa. ¿Cuántas mujeres oraron hoy por los alimentos en la mañana? En ese tiempo ninguna mujer lo podía hacer. Solo se le reconocía
por la habilidad que tenía en los oficios del hogar. Era lo único, para lo único que era reconocida la mujer, o en lo único que se le reconocía. En lo hábil para conocer, para cocinar, para tejer, para bordar, en fin, para criar niños. Era todo, hermano. Pero de ahí en fuera, para nada. Quiere decir entonces que la mujer en ese tiempo estaba marginada totalmente. Ahora, yo preguntaría, ¿cuántos hoy día nos sentimos marginados? Nos sentimos desechados. Nos sentimos que no valemos ni un cacahuate. ¿Cuántos venimos, hermano, o estamos dentro de una multitud? Porque esta mujer andaba dentro de una multitud. Había mucha gente. Pero ella, dentro de todo esto, se sentía marginada, se sentía desechada, se sentía sin valor. ¿Pero sabe por qué? Por la condición en la que estaba. Muchas veces nosotros hoy día nos sentimos igual o peor que la mujer. Marginados. Nadie nos quiere, todos nos odian, no valemos nada, no tiene sentido la vida, no hay propósito, no hay principio, ni hay un fin, no hay una meta, no hay una perspectiva, hermanos, como para decir, yo voy a hacer esto. No, hermano, caminamos por inercia. ¿Cuántos dentro de las iglesias están en esa actitud que dentro de su misma casa sienten no tener valor? Es valorado simplemente porque trabaja, pero de ahí en fuera no hay respeto. No hay, hermano, ese reconocimiento a lo que hacen. Dentro de la iglesia se asiste, pero igual se sigue sintiendo la llaga podrida de hace 20, 50, 100 años. ¿Sabe por qué? Por el pecado. Por el pecado que hay dentro de su vida. El que haya pecado, hermano, siempre va a marginar, porque el pecado, hermano, nos aparta de la presencia de Dios y no nos podemos gozar como se gozan los demás. No nos gozamos, hermano, sentimos el servicio indiferente, frío, apáticos totalmente estamos cuando hay pecado en nuestra vida. Yo no sé usted, hermano, si se gozó cuando empezábamos las alabanzas, los cantos. Yo decía, Señor, qué bonito se escucha cuando tu pueblo se goza en tu presencia, cuando tu pueblo te puede levantar sus manos, puede entregarte una ofrenda de alabanza, de adoración, cuando tu pueblo puede entregarse a ti sin escatimar el tiempo, sin poner prejuicios o escrúpulos. No, tu pueblo se entrega, se abre, aunque haya una multitud, no se siente indiferente, porque tu pueblo siente la libertad, porque no hay pecado que nos aparte de tu presencia. Yo puedo sentir, hermanos, entonces la bendición de cantarle a Dios. Puedo levantar las manos, puedo aplaudir, puedo gozarme, pero cuando yo estoy totalmente indiferente, hermanos, es porque hay algo en mi interior. Hay algo, hermanos, que me impide tener una relación estrecha y personal e íntima con Dios. Y es ahí, hermanos, donde Dios quiere trabajar en nuestra vida. La semana pasada veíamos la historia de Zaqueo. Cómo Zaqueo, hermano, cómo Zaqueo estaba dentro del plan precioso de Dios. Y Dios se acordó de Zaqueo y envió a su hijo para que volviera Zaqueo a su lugar de origen. Vamos a ver qué podemos entonces aprender de este pasaje, de esta mujer. Dice, pero una mujer desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. 12 años. ¿Cuántos años tenemos, hermano, dentro de una congregación? Ahora pregunto, ¿cuántos años hace que no siente a Dios? La sangre, hermanos, vamos a entrar un poquito a esto.
Tal vez dirá que esto no se debería de tratar, pero quiero que vea la importancia, hermano. Y hablar sin eufemismos, sin tapujos, ser directos, concisos, precisos. Quiero que entendamos esto y lo veamos con madurez. La sangre de la menstruación, hermanos, durante siglos fue considerada, hermanos, altamente nociva. Fíjese hasta dónde llegaba, hermanos. Y ahorita voy a explicar por qué. Se ordenaba, hermanos, evitar el contacto del esposo con su esposa porque se creía que las criaturas nacidas durante una relación salían enfermas, leprosas y hasta poseían demonios. Así que nadie podía tocar a una mujer mientras estuviera en su periodo. También se consideraba, hermanos, que el contacto con la sangre de la menstruación, fíjese, secaba las flores. Las mujeres no se podían acercar a las flores. Ennegrecía el bronce y detenía el desarrollo de las frutas. Oiga, pobre mujer, ¿hasta dónde estaba marginada? Por muchos años, hermano, para la iglesia, la sangre de la mujer durante el parto fue vista más nociva que la sangre de la menstruación. Y después del parto, hermano, las mujeres debían reconciliarse con la iglesia. ¿Se acuerdan lo que leímos ahorita en cuanto a la ofrenda? Y las mujeres tenían que presentar una ofrenda, hermanos, delante de Dios, como reconciliación después, hermano, de ese periodo o ese proceso de limpieza. Qué difícil, hermanos, era para las mujeres. Y no se diga, hermano, que una mujer muriera en el parto. Verso 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos. Había sufrido mucho de muchos médicos. No solo estaba viviendo el abandono de los que estaban a su alrededor, aunque era una multitud, no, hasta de los mismos médicos, hermano. Quiere decir que esta mujer estaba desahuciada. No había esperanza, hermano. No había esperanza ya para ella. Cuando digo esto, hermanos, esta mujer que había sufrido mucho, ¿sabe por qué sufría? Porque se sentía sola. Su condición, hermanos, la había apartado de todos, de su esposo, si es que fue casada, de los hijos, no podía estar cerca de sus propios hijos, no podía acercarse a nadie, ni a los sacerdotes, mucho menos, a nadie. Así que estaba totalmente abandonada, y el pecado así nos hace sentirnos abandonados. A donde quiera que vamos, nos sentimos, hermano, abandonados. Porque el pecado, hermano, el pecado que ha entrado en nuestra vida, nos hace sentirnos lejos de Dios. Sentimos que Dios no nos escucha, que la iglesia no voltea a vernos, que la familia no nos quiere, que la sociedad no nos acepta. Sentimos, hermano, un total rechazo de todos. Verso 26, estamos, dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Ahora, aquí quiero entrar un poquito, hermano, para que entendamos por qué la mujer había gastado todo lo que tenía. Tal vez, hermanos, era una mujer que tenía dinero en su momento. Era una mujer de posición, de la alta sociedad, pero aún, hermano, teniendo dinero, se gastó todo en médicos. Ahora, ¿por qué dice esto? ¿Sabe, hermano, de que en ese tiempo los médicos no eran bien vistos? Pensaban, hermano, o así se creía dentro de las costumbres, o de la cultura, hermanos, judía. Decía que la gente, hermano, solamente debería depender de Dios en cuanto a las enfermedades, no a los médicos.
Y hoy, hermanos, hay muchos que así enseñan. Que si usted se toma un medicamento, que si usted va con el médico, que si usted se hace, hermano, ¿cómo se llaman? Exámenes, que si va a un laboratorio, usted no tiene fe. Todavía en la actualidad existen esos prejuicios y tabús. Bien. ¿Sabe por qué, hermano, decían esto? Porque consideraban en aquel entonces que las enfermedades eran un castigo de parte de Dios. Y para tratar las enfermedades, hermano, la gente recurría a los remedios caseros solamente, no a los médicos. ¿Qué hacían entonces, hermano? Decía, remedios caseros con hierbas, aceites, ungüentos, como el bálsamo de Galad, ¿se acuerdan? Las heridas, golpes, llagas, tenían que ser, hermanos, solamente vendadas y mitigadas con aceite. Quiere decir que dentro del pueblo de Israel no había médicos en sí, hermano. No podía porque estaban vistos muy mal. Ahora, los israelitas, hermano, o los judíos, como no podían ser atendidos por médicos ahí, tenían que ir a las afueras a buscar un médico. Miren, le quiero presentar algo, hermanos, a ver si alguien sabe qué es esto. Bueno, dice paramédico, dice medicina, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí lo vieron? Bien. Esto, hermanos, curiosamente, es uno de los símbolos o emblemas que la medicina ha adoptado. Y ahora le voy a decir por qué los judíos no aceptaban a los médicos. Los médicos estaban asociados con un dios griego llamado Esculapio. No le vaya a poner así a uno de sus hijos, ¿eh? Ya no se usa ese nombre. Este dios griego Esculapio, bajo cuya égida se fundaron muchos templos. Su símbolo, el caduceo, que es este de la derecha, ¿sí? Bien, voy a tratar esto, hermanos. La vara de caduceo, que es la que tiene las dos serpientes. El origen de este símbolo, hermanos, se remota al siglo VII a.C., con el mito de Esculapio. Este era un nombre, hermanos, en los tiempos de Homero, en uno de los famosos poetas griegos. Alguien a lo mejor sí sabe. Ahora, este dios, hermano, gozaba de gran popularidad por sus conocimientos en la medicina. Pero este médico era hijo del dios Apolo. Pero, hermanos, debido a esto, por ahí surgió una rivalidad entre dioses, entre Apolo y Zeus, porque Zeus se consideraba, hermanos, como el dios mayor sobre lo que es la mitología griega. Entonces Zeus, hermanos, quiso destruir por medio de un rayo a Esculapio. Y no dio resultado, y mientras estaba en una cueva, sabe de que llegó una serpiente, hermano. Llegó una serpiente. Y cuando ve a Esculapio que viene la serpiente, con esa vara que caminaba él, la quiso matar y la golpeó. Y esa vara, esa serpiente se quedó enrollada en la vara. Y según, hermano, esta fábula o esta enseñanza o este mito, dice, hermanos, que se aparece una segunda serpiente con hierbas en el hocico. Y llega y muerde a la otra serpiente, o le da las hierbas a la otra serpiente. Entonces, se quedan enredadas las dos serpientes en la vara. Y la primera serpiente que fue golpeada por Esculapio recibe la sanidad. ¿Sí me entendió la historia? Bien. Por eso se utilizan dos serpientes sobre la misma vara. Hay otra, hermanos,
sobre lo que es el bastón de Esculapio, que es donde viene una sola serpiente, que lo utilizan los paramédicos. La historia, hermanos, narra que Esculapio fue un médico griego quien un día se encontró una serpiente que estaba herida. Es otra versión. Cada quien cuenta como le haya ido a una feria. Ahora, cuando le encuentra, otra serpiente llega a su auxilio y puso, hermanos, dentro del hocico una hierba, o sea, casi similar la historia de la serpiente herida. Sí. Entonces, esta serpiente se recupera milagrosamente. Pero otra versión, hermanos, narra que por mandato del dios del Olimpo, Esculapio, recibió la serpiente para ayudar a las personas, pues así como este oficio muda de piel tras las temporadas, de igual manera el enfermo mudará su estado de salud. Mitologías. Tal vez, hermanos, los judíos se les había olvidado lo que un día aconteció en el desierto con Moisés. Esa historia no se las voy a platicar porque ya se la deben de saber. Tal vez se les olvidó lo que sucedió con Moisés en el desierto y las serpientes. Entonces, como esta gente, hermanos, era demasiado supersticiosa, no permitía que los médicos ejercieran su trabajo sobre el pueblo. Hoy día, hermano, de esta manera y con estos símbolos, hay muchos que deambulan dentro de las iglesias, y no con estos, con otros, sin saber lo que portan. Dentro de la iglesia, hermano, hay tantos prejuicios y tabús, y hay tantos, hermano, desamparados, menesterosos, que están dentro de sus congregaciones y no reciben la ayuda, no reciben el apoyo. ¿Sabe por qué? Porque son pecadores. Pero ¿qué sucede cuando la iglesia quiere apoyar al pecador y el pecador no se deja ayudar? Voy a hacer aquí un paréntesis. Resulta que en un rancho, San José de los Burros Pintos, se cayó una bestia a un barranco. Y allá estaba la bestia, hermanos, y estaban viendo la manera y le aventaron lazos. Y la agarraron de los cuernos y de las patas y de las orejas y de las pestañas. Y bueno, la amarraron de donde pudieron. Y estaban queriéndola subir. ¿Y sabe qué hacía este animal? No se dejaba. Y tanto batallaron, que lo último que entonces decidieron hacer fue dejarla. ¿No quiere subir? Que no suba. Hay que se quede. Por ahí creo los alegres de Babel creo cantaban algo parecido. O la Sonora de Jericó, no recuerdo quién la cantaba. Pero mire, hay otra fábula que habla, hermanos, de que se cae un caballo viejo a una noria abandonada y seca. Y cuando se cae, hermano, ahí está dentro el caballo. Y llega el dueño y dice, ¿qué hacemos con este animal? Dice, pues al final ya la noria está seca y el caballo viejo, ¿para qué nos sirve? ¿Saben? Vamos a batallar para sacarlo igual que el otro que no quiso. Vamos a echarle tierra. Tráiganse sus palas y una vez tapamos la noria y de una vez ahí enterramos el caballo, al fin se va a morir. Y empezaron con palas a echarle la tierra, ya para enterrar el caballo de una vez. ¿Y qué cree que hizo el caballo? Cada que le caía la tierra, se sacudía. Y le caía tierra y se sacudía. Y le caía tierra y se sacudía. De manera, hermanos, que él mismo, cada que se sacudía, compactaba la tierra. Subió la tierra y subió el caballo y se salió contento. Pregunto, ¿cuántos habrá dentro de las iglesias
que estén dispuestos a sacudirse el pecado. ¿Cuántos habrá que quieren seguir con ese pecado sobre sus lomos? ¿Se fijan? Esta mujer dijo: me cansé de que me estén echando tierra cuando todavía estoy viva. Ya no más, ya no más. Dice aquí que nada le había aprovechado, antes le iba peor. ¿Cuál era el diagnóstico, hermanos, para esta mujer? ¿Alguien sabe, hermanos, cómo se llama esta enfermedad que tenía esta mujer? $12 años con esta enfermedad, flujo de sangre. ¿Será desajuste hormonal? Médicamente se le conoce como memorragia. Memorragia. ¿Qué es memorragia? Qué bueno que me lo pregunta. Porque digo, no hay preguntas tontas, más bien hay quienes no preguntan. El flujo menstrual, hermanos, o bien la memorragia, es el flujo menstrual prolongado anormalmente y puede producir anemia. Es la disminución anormal en el número de glóbulos rojos. ¿Qué son los glóbulos rojos? Son los eritrocitos o hematíes. Nos quedamos con glóbulos rojos, ¿verdad? Los síntomas más comunes, hermanos, de una persona que padece de memorragia, ¿sí?, son, hermanos, anemia, decaimiento físico y psíquico. Además, cardiorrespiratorios como fatigas y palpitaciones, síntomas gastrointestinales como vómitos, diarreas o estreñimiento, síntomas neurológicos como cefalea, acufenos, mareos o vértigos, y alteraciones como la pérdida de líbido. Híjole, hermano, son muchos términos como para explicarlos ahorita. Pero este, hermanos, es el diagnóstico médico que había recibido esta mujer. ¿Cómo cree que se sintió ese día que le dijo el último médico: ya no traes para pagar otra consulta? No, pues ya se me acabó todo. Desahuciada también aquí. Siga participando, a ver en dónde, porque aquí se le acabó su jueguito. Muchas veces así nos sentimos, hermano. Y el pecado así nos trae. De un médico a otro médico, de un médico a otro médico. La tradición judía, hermanos, decía que tenía que permanecer apartada del pueblo los días que durara la menstruación. Cualquier cosa que tocara, hermanos, sería impuro hasta la noche. Y lo mismo pasaba con todo el que tocara a la persona. Su vestido, su cama, su casa, en fin, todo, hermanos, todo. Una vez terminado el flujo, hermanos, debía esperar 7 días. Y al 8º día debería ofrecer sacrificio para poder obtener su pureza. ¿Qué condiciones, hermanos, entonces estaba viviendo esta mujer? Estaba sola y estaba enferma. Se sentía impura tanto física como emocionalmente. De esa misma manera hoy día se ven en las iglesias a muchos con flujo de pecado en su vida. ¿Cómo está, hermano? Ahí pasando. ¿Cómo le va, hermano? Pues más o menos. ¿Qué dice, hermano? ¿Cómo lo trata la vida? Es que se puede pedir. Hermano, ¿cómo le ha ido? No me puedo quejar. Y así, hermano. No hay ese gozo. No hay ese deseo, hermano, de glorificar a Dios, porque el pecado, hermano, no nos permite hacerlo. Batallamos, hermano.
Y nos sentimos calibajos, hermanos, dentro de la iglesia. Y decimos, aunque están muchos aquí, yo me siento ajeno, me siento totalmente de otro mundo. No soy de los de aquí. Porque el pecado así me hace sentir. Esta mujer, hermanos, a pesar de todo, ya se había acostumbrado. Y es lo malo de todo. Esta mujer ya había dicho, ¿para qué sigo ya al fin? Me desahuciaron. Pues hay que tomarlo con madurez, un día me tenía que morir. Mientras no me muera de que me caiga un avión del cielo, pues un día me va a morir, a lo mejor de enfermo. Y así hay muchos en las iglesias. ¿Qué, hermano? ¿Y cuándo, hermano? ¿Cuándo lo vemos en la iglesia? Para el otro domingo. Hermano, de veras, el otro domingo, ahí sí voy a estar, hermano. Oiga, pero ¿cuándo se entrega a Cristo? ¿Cuándo le entrega su corazón? ¿Cuándo le entrega su vida? ¿Cuándo le sirve a Dios con integridad? Déjenme lo pienso, hermano. Es que yo no quiero ser un hipócrita más. ¿Alguien ha escuchado eso? Es que en la iglesia hay muchos que no escuchan. Hipócritas. ¿Conoce algún hipócrita? ¿Alguien conoce un hipócrita? ¿Quiénes conocen a Omar? Omar Barraza. Alias el hipo. No hipopótamo, no. El hipócrita. Así me han dicho muchos. Ahí va el hipócrita. ¿Cuántos creen que soy un hipócrita? No digan amén para adentro, díganlo para afuera. Porque el que cae otorga. ¿Cuántos creen que soy un hipócrita? No me tenga miedo. ¿Quiere la verdad? Sí, hermana, ¿soy un hipócrita? No. Usted no me conoce. Sí, soy bien hipócrita, hermano. Sí. Y le voy a decir por qué. Porque si me dicen que soy hipócrita cuando vengo a la iglesia, y mucha gente no quiere ser como yo porque soy un hipócrita, yo les digo esto. ¿A quién le gusta levantarse a las 4:30, 5 de la mañana para irse a trabajar? ¿A quién le gusta? ¿Hipócritas? ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta tener que salir corriendo o bajándose del camión para pasar la tarjeta y tener que estar en la línea 5 minutos antes de las 6? ¿A quién le gusta? ¿Verdad que a nadie? ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por hipócritas? Hay quienes les llaman de otra forma. Ahora, ¿a quién le gusta ir a la escuela? A ver, esos que les gustan los binomios y los trinomios. Alguien que me pueda ahorita hacer una hipérbola. Una parábola analítica geométrica. ¿A quién le gusta? A ver, por los primeros 200 puntos de la tarde. ¿A quién le gusta? ¿A nadie le gusta? ¿Verdad que no? ¿Y por qué si lo hacen? ¿Y por qué si van a la escuela y se están allá? ¿Y por qué aguantan al maestro? ¿Y por qué se soportan 3 años en la secundaria, otros 3 años en la prepa? ¿Por hipócritas? O sea que allá sí podemos ser hipócritas y aquí no podemos. Ay, yo no quiero ser un hipócrita como el hermano. Mire, prefiero que me diga hipócrita. Nosotros estamos al revés. Estamos al revés. Aquí somos la luz del mundo y allá afuera somos las tinieblas. Aquí es donde deberíamos llegar y decirle al Señor: Señor, soy un hipócrita. Hoy no quise levantarme. Hoy me costó levantarme y no quería venir. Hoy me costó, Señor, hasta meterme a bañar para venir a tu casa. Hoy, Señor, no tenía el deseo, pero mira, aquí estoy como la mujer con flujo.
Aquí estoy, Señor, igual que ella. Ya malgasté todo lo que tenía y nada me dio la felicidad. Aquí, Señor, vengo reconociendo que soy falto delante de ti. Aquí estoy, Señor, como un pecador. Aquí estoy, Señor, tal vez un hipócrita para todos, tal vez hasta para ti, Señor, así me veas. Pero, ¿sabes? Quiero ser limpio de eso. Hoy quiero cambiar todo aquello que me ha marcado. Ya no quiero de andar de un médico a otro, de médico a otro, de iglesia en iglesia. No, hoy quiero sentir la limpieza espiritual que tu Santo Espíritu me puede dar. Y un día que tú me llames a tu presencia, ya no quiero que me marquen como hipócrita. Porque allá sí verdaderamente todos los que podamos estar, no 144,000 nada más como muchos enseñan, no, todos los que podamos estar, allá sí te vamos a alabar con todo nuestro corazón y no va a haber hipocresía. Pero aquí tal vez sí, Señor, vengo como un hipócrita, porque tal vez hoy no quería venir, pero aún a pesar de todo eso, doblegué mi orgullo como Zaqueo la semana pasada, doblegué mi orgullo, me bajé del árbol y aquí estoy en tu casa, Señor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Quiero concluir con el verso 27. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Dice que cuando yo hablar de Jesús, ¿qué había oído de los demás hombres? Quiero ser bien breve. ¿Sabe qué decían de las mujeres los grandes intelectuales de ese tiempo? ¿Sabe qué decían de la mujer? Esto que vimos ahorita se quedó corto, mira, ahí le va. Que las mujeres eran solo un estorbo para los hombres y que el origen de la mujer era lo más bajo que podía existir y que la mujer procedía de un cerdo, de un zorro, un perro, un lobo, una yegua, un mono, un asno, una comadreja o simplemente que el mar la había echado. Eso es lo que la gente o los hombres decían de la mujer en los tiempos de Jesús. Homero, no sé quiénes conozcan a Homero, fue un famoso poeta. Sí, escribió algunas epopeyas. Bien, Homero, hermanos, decía que las mujeres fueron dadas a los hombres como una maldición. Zeus, ahorita hablábamos de Zeus, quien era el máximo dios de los griegos, decía que los castigaría convirtiéndolos en mujeres, ¿sí?, en una reencarnación después de morir cuando hubieran cometido alguna falta. No había peor castigo que reencarnar o volver a vivir, hermanos, convertido en mujer. Aristóteles, fíjese, con tanta sabiduría decía él, Aristóteles decía que cuando una mujer nacía era porque había un defecto en el esperma o en el semen del hombre. Por eso, hermanos, es que nacía una mujer. Eurípides decía que sería mejor nacer de otra forma sin necesidad de las mujeres. Aulus Gellius decía que si se pudiera vivir en Roma sin mujeres, hermano, sería mucho mejor, porque las mujeres lo único que causaban era fastidio. ¿Cuántos dicen amén? Hay quienes lo dicen, hermano. Yo conozco pastores que así las tratan dentro de la iglesia. Eso es otro tema. Mire, la Mishnah, este era un libro, hermanos, casi a la altura de la Biblia, o de los pergaminos, o de la ley, vamos a decirlo así. Para poder llevar a cabo la ley, hermanos, o lo que era, hermanos, la ley de Moisés, tenía que poder analizarse por medio de la Mishnah. Bien, la Mishnah, hermanos, enseñaba que la vida de un hombre vale más que 10,000 mujeres. ¿Cómo ven? ¿Será que el hombre valga más que 10,000 mujeres? Pablo decía que en Cristo, pero en Cristo, y ese pero, híjole, cambia toda la tónica, hermanos, pero en Cristo ni el varón es más que la mujer, ni la mujer más que el varón.
La mujer es exclusividad del hombre, pero el hombre no es exclusivo de la mujer. Eso es lo que enseñaba la Mishnah. Eso es lo que los judíos, hermano, o los rabinos de ese tiempo enseñaban. Entiéndase, pastores. ¿Usted cree, hermano, que con todo este antecedente, esta mujer se sentía feliz? No, hermano, si nomás porque no había pistola, si no se hubiera dado un balazo en la sien. Oiga, hermanos, esta mujer se sentía peor que nada. Pero escuchó hablar de un hombre diferente. Un hombre que sanaba, que hacía milagros y prodigios, que a los ciegos los hacía ver, a los cojos los levantaba, a los enfermos los sanaba. Oiga, hermano, aún a los muertos les daba vida, que alimentaba a millares, que se le acercaba a los niños. Oiga, hermano, que andaba entre los leprosos, un hombre totalmente diferente. Escuchó hablar de Jesús. Y cuando escucha hablar de Jesús, dice el verso 28, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Ahora aquí la pregunta es, que yo creo que usted se la está haciendo igual que yo, ¿por qué no pidió la sanidad, sino la salvación? ¿Por qué? Entonces esta mujer no fue sana, se salvó, mas no se sanó. ¿O qué sucedió? Por los segundos 200 puntos de la tarde. Yo creo que ella ya se sentía desahuciada, que ya iba a morir y que su único anhelo era ser salva. Que le faltó fe, ¿no? Bien, vamos entonces a entender esto. Porque yo no me quiero ir con esa duda de que si fue sana o no fue sana. Aquí dice que fue salva. Mire, la palabra salva dice, seré salva. La palabra salva en el griego, hermanos, es la palabra soso. Pues no hay mucho que entender bien. Pero la definición de esta palabra soso, de este vocablo griego, habla de salvar, sí, en primera instancia, es salvar, sí. Pero también habla de librar o de proteger. Tanto en lo literal como en lo figurativo, hermanos, esta palabra soso habla de hacer salvo a alguien, pero también habla, hermanos, de la misericordia. Habla de preservar, de sanar y de salvar. Así que aunque esta mujer pidió ser salva, en su interior, hermana, ella estaba diciendo, Señor, yo quiero ser sana también. Yo quiero estar protegida por ti, Señor. No por esos hombres que tanto me han marcado. Yo ya no quiero ser protegida por esos hombres que me han desechado. Por aquellos hombres, por aquellas mujeres incluso. Ya no quiero ser protegida por todas esas costumbres y culturas judías que tanto me han dañado. Yo ya no quiero ser protegida por eso. Ahora yo quiero ser protegida por tu manto solamente. Por tu presencia. Y yo sé que en ti, Señor, voy a poder encontrar esa paz que anhela mi alma. ¿Sí? Bien. 5 minutos me regala. Pero 5 minutos para las 4, ¿eh? Verso 29. Quiero ir concluyendo. Verso 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. O sea, ¿fue salva o fue sana? ¿Verdad que sí? Ahí está. Si no, esa mujer se hubiera ido igual. Ahí está la respuesta, fue sana. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió el cuerpo que estaba, sana de aquel azote. Verso 30. Híjole, hermanos, aquí vamos a entrar en un problema. Fíjense lo que dice el verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién fue? A ver, dígame quién fue. ¿Alguien fue? Dígame, ¿alguien sabe? ¿Quién fue el que lo tocó? ¿Nadie sabe quién?
La mujer, sí, porque lo leímos. Pero aquí nadie había leído este pasaje todavía. Resulta, hermanos, que el verso 31, los discípulos dicen que le dijeron: ¿ves a la multitud que te aprieta? Y dices: ¿quién me ha tocado, Señor? Digo, hay tantos que te han hasta aventado. No te han pellizcado porque de plano la gente, pues no es mala, así como para... Pero oye, Señor, te han hasta aventado. Y tú dices: ¿quién me ha tocado? Bueno, tú sabes lo que hace, Señor. Los discípulos todavía no alcanzaban a conocer a Jesús en su manera de mover. Dice el versículo, dice: pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Qué había hecho? Tocar sus vestidos. ¿Sabe, hermano? Aquí la mujer ahora sí estaba en problemas. Ahora sí estaban problemas. ¿Por qué? Porque había, hermanos, ahora se había, hermano, atrevido a quebrantar todas las leyes. No solamente había tocado el manto, no, sino que todavía lo había hecho impuro, le había contaminado su pecado. Ahora Jesús, hermano, tenía que salirse de la ciudad. Tenía que apartarse para purificarse, porque una persona con flujo de sangre lo había tocado. Fíjense lo que enseñaba, hermano. Ahora sí estaba en problemas esta mujer, porque tal vez ahora ella decía: bien, ¿qué va a suceder conmigo? ¿Qué va a suceder? ¿Me van a agarrar? ¿Me van a apedrear? ¿Me van a matar? ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a amarrar en una hoguera y me van a prender? ¿Qué va a suceder con mi vida? ¿Sabe por qué muchos no vienen a la iglesia? Porque han de decir: ¿a qué voy? ¿A ser señalado? ¿A qué voy? ¿A que me marquen? ¿A qué voy? ¿A que me humillen? ¿A qué voy? ¿A que me quiten lo poco que tengo? ¿A eso? ¿A que me tiren al suelo? ¿A que me revuelquen ahí en el suelo? ¿A que me hagan vomitar? ¿A que me forcen a hacer cosas que no quiero? ¿A qué voy a la iglesia? Yo mejor me quedo aquí. Y se quedan callados. Pero esta mujer, hermanos, viendo una situación grave y difícil en ese momento, ¿sabe? Se atrevió a levantarse. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no era como los rabinos de aquel entonces. Que tal vez si hubiera sido, hermanos, Nicodemo, hubiera dicho: ¿quién fue esta profana? ¿Dónde está? Agárrenla, agárrenla, tráiganme a mis guaruras y llévensela al padelón y saquen los cuernos de chivo y tritúrenla, acábenla. Me ha hecho impuro esta mujer. Tal vez eso lo hubiera dicho. Pero Jesús no, hermano. En Jesús no había una mirada de juicio o de condenación. En Jesús no había una mirada de coraje o de odio buscando quién lo ha tocado. Cuando Jesús, me imagino que volteaba, hermanos, preguntando: ¿quién me ha tocado? En su mirada había amor, había misericordia, había un gozo, había una felicidad, como diciendo: ¿quién se atrevió a romper todos los esquemas? ¿Quién se atrevió a romper con las reglas, los límites? ¿Quién se atrevió a romper los protocolos y poder venir y tocarme aún estando en esa condición? ¿Quién se ha atrevido a levantarse dentro de la iglesia con pena, con vergüenza, marcado por el pecado, marcado por la discriminación social, marcado por un pasado, hermano? ¿Quién se atrevió a levantarse y venir al altar? No para juicio y condenación. No, Jesús no estaba allí, hermanos, para condenar a nadie. Y cuando esta mujer empieza a ver esto, hermanos, ¿sabe? Yo me imagino que la mujer, cuando ve lo que está sucediendo, se levanta, hace a un lado escrúpulos, prejuicios, tabús, y hace todo a un lado. Se olvidó de todo. No sé si ande por ahí a ver. Cuando
Cuando sucede esto, hermano, la mujer dijo, basta. No quiero saber más de culturas y costumbres judías. No quiero saber de prejuicios, de escrúpulos, de tabús. No quiero saber de nada. No me interesa lo que la gente diga. No me interesa lo que la gente hable. No me interesa lo que puedan decir de mí. No me interesa. Si ellos eso piensan de mí, que soy un hipócrita, que soy un farsante, que piensen lo que quieran. No me interesa. Hoy voy a romper todos los límites y me voy a acercar a quien verdaderamente me conoce, porque Él me hizo. Él me hizo y sabe lo que he sufrido. Él me hizo y sabe lo que he padecido. Él me hizo y sabe lo que he vivido. Nadie más. Tal vez yo ahorita les pudiera contar una película de vaqueros y hacerlos reír o llorar. Pero a Jesús no le voy a poder contar nada, porque Él sabe lo más profundo que hay en mi corazón. Él sabe verdaderamente lo que hay en mí. En Cristo no hay apariencias, hermano. En Cristo no hay caretas. En Cristo no hay nada. Verso 33. Entonces la mujer, ¿de qué manera se levantó? Temiendo y temblando, sabiendo lo que había hecho, vino y se postró delante de Él. Por eso, hermanos, es que yo a veces les he dicho, yo cuando predicaba, hermanos, en campañas y andaba en lugares, a veces había campañas que yo no hacía llamamiento al altar. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? ¿Cuántos levantan su mano para aceptar a Cristo? No, hermano. Porque yo decía, aquel que verdaderamente tiene hambre y sed de Dios, aquel que viene con una necesidad en su corazón de estar en la presencia de Dios, temblando, temiendo, ¿sabe qué? Se va a levantar a media predicación y se va a postrar a los pies de Jesucristo, no a los pies del predicador, de los pies de Jesucristo. ¿Sabe, hermanos? Aunque la gente la critique, aunque la gente murmure, aunque la gente se burle, no le va a importar, porque lo único que le interesa es ser sana. Esta mujer rompió con todo, se levantó y se dirigió a Jesús, reconociendo, hermano, que era el Hijo de Dios, reconociendo que en su interior se había generado un cambio total, hermanos, reconociendo que ya no era la misma mujer señalada de antes, reconociendo, mi hermano, que ya no iba a ser señalada, que ya no iba a ser motivo de burla, que de hoy en adelante, hermano, su esposo tal vez iba a regresar, sus hijos iban a regresar y la iban a abrazar, iban a llorar junto con ellos. Él iba a tener un gozo y una felicidad, porque esa sanidad, hermanos, había venido a su vida. Eso es lo que la mujer anhelaba, y venía temblando tal vez por lo débil que estaba, hermanos, sí, pero venía reconociendo el poder de Jesús. Y cuando está en su presencia, hermano, yo no veo más bendición, más grande que la respuesta de Jesús al estar postrado delante de Él. Cuando el verso 34, después de decirle la verdad, le dijo Jesús: hija, hija. ¿Cómo le decían antes? ¿Cómo le decían? ¿Cómo le decían? ¿Cómo le decían a usted antes, mi hermano? ¿De qué manera se dirigían hacia usted? ¿Cómo le gritaban? ¿Cómo le hablaban? ¿Cómo lo tenían marcado? ¿Cómo le tenían señalado? Jesús no nos dice: ven pecador, ven incircunciso. No. Cuando venimos a los pies de Jesucristo reconociendo su poder, Jesús nos dice: ven, hijo, ven, hijo mío, dame hoy tu corazón. Eso es lo que estaba recibiendo esta mujer. Estas palabras, hermano, que no había escuchado por 12 años. 12 años sin escuchar una palabra de afecto.
Hoy estaba escuchando esa palabra por primera vez en 12 años. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Ve en paz. Y sabe que la palabra paz significa unir. Ahora volvemos a estar juntos. Tu esposo, tus hijos, tu familia, tus amigos, tu trabajo, todo lo que dejaste, tus hermanos en la iglesia, ahora puedes volver a tenerlos, porque tu fe ha provocado esto. Pregunto, ¿queremos seguir viviendo, hermanos, esa misma condición durante los próximos 12 años? ¿O nos vamos a levantar en esta tarde y le vamos a decir, Señor, aunque digan que soy hipócrita y que soy el peor de los pecadores, Señor, yo reconozco que necesito de ti? Así como Zaqueo se bajó de ese árbol deprisa, gozoso porque tú ibas a ir a su casa, hoy, Señor, yo me levanto temblando, Señor, sí, temblando, y me postro delante de ti, reconociendo que solamente en ti hay salvación, hay sanidad y hay palabras de vida. Ya no iba a ser más excluida por la sociedad. Ahora esta mujer era feliz. Esta mujer, hermanos, volvía a vivir lo que hace 12 años había dejado. Esa historia, hermanos, quedó marcada por una pausa. Que ahora Jesús venía y volvía a activar esta historia. Y ahora esta mujer podía gozarse con todos. ¿Y por qué no dar testimonio de su sanidad? ¿Cuántos hemos recibido, hermanos, una visita de Jesucristo? ¿Cuántos hemos tenido un encuentro con Jesucristo así? ¿Lo ha tenido usted? Dele gloria a Dios. Dele la gloria a Dios, hermano. Dele la gloria a Dios, porque un día se levantó con coraje. Y coraje no me estoy refiriendo, hermanos, a levantarse y aventar lo que tenga al lado, no. Cuando hablamos de coraje, hermanos, es de levantarse con carácter, dispuesto, hermanos, a soportarlo todo por tal de alcanzar su propósito. Si usted ya lo hizo, qué bien, qué bueno, hermano, que así lo haya hecho. Que tu